estos encuentros surgieron un poco a partir de esta situación, ¿verdad?, que estamos viviendo tan excepcional, donde en mi caso se dio una parada muy clara, una introspección muy fuerte, ¿no? Coincidía también con que teníamos el tiempo más fresco, ¿no? Y la lluvia y el frío ayudaban. Y en el proceso de estar ahí, al cabo de un tiempo surgió muy fuerte el impulso de que lo nuevo, o sea, aquello a lo que le dábamos paso, requería mucho más del encuentro, requería mucho más de la cooperación, requería mucho más de ponernos en valor entre todos la riqueza que hay entre todos, ¿no? La tremenda riqueza humana que tenemos y que el sistema competitivo no, bueno, pues no pone tanto de relieve, porque parece que tiene que sobresalir una cosa frente al resto, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, dije, a mí me gustaría hablar de lo que es A Corazón Abierto y sus pilares, pero no tanto contándole esto es lo que es, sino viendo cómo esos pilares resuenan en otras personas y cómo las herramientas transversales que utilizamos unos y otros están presentes en todos, ¿no? Entonces, A Corazón Abierto tiene 3 pilares fundamentales que son poética cotidiana, jugar en serio y más allá de mí. Y en lugar de explicar esos pilares así de forma cruda yo sola, decidí que era mucho más bonito dentro de esta idea de rescatar la riqueza que hay, ¿no?, en todos nosotros, pues compartirlos y profundizar en ellos y abrir la dimensión que tienen a partir del compartirnos. Hoy estamos compartiendo con Silvia Martín Palenzuela, que además de compañera dentro del universo de A Corazón Abierto, como facilitadora y socia y todas las cosas, está formada en meditación y es practicante de la meditación, pero lo que más nos interesa para arrancar es su experiencia como empresaria, porque a menudo el marco de la empresa, ¿verdad?, parece que se queda como o en el antiguo paradigma o de ahí de donde venimos, ¿no? La empresa parecía que el desarrollo humano o el desarrollo personal y la empresa estaban como en universos diferentes, ¿no? Y que la interconexión o la comprensión de que eso viene a ser una misma cosa, pues se hacía más, por lo menos para mí, ¿verdad?, más difícil de abordar que a día de hoy. Parece que a día de hoy es mucho más viable empezar a mirar la empresa como algo con corazón y como algo con alma y por ahí, Silvia, a mí me gustaría simplemente que tomes la palabra y te presentes por donde quieras tú arrancar. No sé desde qué ángulo, porque somos tan poliédricos como seres humanos que no sabría decir, definir en el lugar o lo que soy ni siquiera, ¿no? Como madre, como pareja, como amiga, como facilitadora de ACA, como empresaria, como no sabría decir dentro de todo lo que podemos llegar a ser, ¿no? Pero dentro del marco donde estamos, a mí se me presenta como un regalo el poder abordar con Luchi el tema de la empresa. El tema de la empresa, ya sea a nivel individual, ¿no? Porque entendemos, a veces pensamos en empresa y se nos va a una macroempresa, a una gran marca,
y nos olvidamos que simplemente el que seamos como forma jurídica autónomos, ya somos empresarios individuales, porque ya lo somos. Y a partir de ahí ya el hecho de crear una empresa donde ya entra el concepto de personas empleadas, acompañadas, con las que desarrollamos un proyecto con una visión, ¿no? A mí el mundo de la empresa es que la mamé por mi padre desde que era muy chiquitita. Yo iba con mi padre, él es aparejador, y yo iba con mi padre a las obras. Entonces estoy como muy acostumbrada desde muy pequeña a ver ese entorno de gente trabajando y sobre todo, en mi caso concreto, con un masculino muy potente de hacer en las obras, ¿no? La capacidad, en este caso, de lo masculino, de hacer, de poner el cemento, de cargar, de la fuerza. Todo eso para mí fue como acción, ¿no? Esa parte de acción yo la viví como mucho. Y desde ahí, en mi ámbito profesional, empecé a trabajar con mi padre, que era algo que yo me había jurado y perjurado que nunca iba a hacer, que yo solo no lo iba a hacer nunca. Y lo hice. Y fue totalmente una maestría trabajar con él, ¿no? Y trabajar con una empresa y trabajar con una familia, porque al final es a la conclusión a la que puedo llegar ahora mirando mucho desde atrás, aunque mientras la viví lo presentía, pero como fue una época de muchísima locura, tampoco me paraba mucho, ¿no? Pero sí la constancia de que para mí la empresa, donde pasamos tanto tiempo trabajando, tantísimo tiempo, al final es una familia. Es un entorno en el que si todos trabajamos y nos desarrollamos profesional y personalmente con un objetivo, es inevitable que seamos familia. Es que no puede ser de otra manera. Estás codo con codo, estás más con la gente de la empresa que con tu propia familia. Pasas más tiempo con las personas con las que trabajas que con tu familia. Y entonces, claro, sí es verdad, y aquí ya paro un poco porque si no yo podría estar hablando toda la tarde, sí es verdad que yo sí mamé un modo de ver la empresa muy jerárquico y muy con una visión muy competitiva. Pero es que es de donde venía mi padre, es decir, es que era como, y no era como yo lo sentía. Entonces, por eso, al final de la empresa, cuando todo el mundo me decía, pero Silvia, continúa tú con esto, sigue tú con esto, yo decía, no, ha estado muy bien, fantástico, maravilloso, pero esto fue el proyecto de mi padre, que yo he estado aquí, he aprendido muchísimo, me he enriquecido, pero esto no es lo que yo quiero. Yo quiero otra cosa que no sabía en aquel entonces lo que era, pero sabía que no era aquella, no era desde ese lugar de competición. Claro, qué bueno. Vamos a poner un poco en, porque aunque aquí muchas personas te conocen, vamos a poner un poco en contexto a quienes puedan estar mirando este encuentro en diferido, ¿no? Y para contar un poquito cómo se vive, tú estuviste 20 años en la gestión de la empresa familiar, una empresa de construcción, ¿no? Del ámbito de la construcción, con hasta 300 empleados, o sea, un pedazo de estructura. Y llegado un momento, ¿no? 2008 empiezan a verse que la cosa se está poniendo difícil, ¿no? Este es el marco de arranque de una
estructura, como bien dices, basada en la competición, basada en unos estamentos muy jerárquicos, pero también después desvelaremos con una cosa por ahí dentro bueno, que probablemente salga por aquí, que permitió la salida que encontraste, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo es ese momento primero, cómo es ese momento del empresario de empezar a sentir qué es lo que sentías, qué es lo que pasaba, ubícanos un poco ahí. En la crisis. Eso es. Vale. Aquello fue un terremoto. Fue un momento muy duro, fue la crisis inmobiliaria, o sea, tampoco vivimos en nuestro caso nada diferente de lo que vivieron muchas empresas. Lo que pasa es que en el caso nuestro era construcción y promoción inmobiliaria, con lo cual estábamos en el ojo del huracán, ¿no? Era el sector que estaba el epicentro. Yo lo que sentí inicialmente fue una tristeza muy profunda por mi padre, porque claro, él ya era el final, digamos, de su proyecto profesional, que en su caso estaba muy identificado con su persona. Para él, la empresa era un hijo más. O sea, nosotros somos 3 hermanas, pues la empresa era el 4.º hijo, ¿no? Era su legado y su trabajo de toda una vida, ¿no? Entonces, él tuvo mucha dificultad en sostener la situación y como yo llevaba pues 20 años ya, no llevaba en aquel momento, porque la crisis duró casi 5 años, yo llevaba ya 14 años allí trabajando, yo soy ingeniera de formación y después en la empresa yo, para desgracia, yo creo que desgracia, la verdad, de toda la gente que trabajaba conmigo, yo había hecho prácticamente todas las funciones de ellos. Entonces cuando me venían con cuentos de esto, me lleva 5 horas, yo los miraba y decía, va a ser que no, va a ser que en 2 horas eso lo puedes hacer, porque yo lo podía hacer y yo no soy extraterrestre ni mucho menos, ¿no? Entonces yo me conocí a la empresa de Peapa, que yo curré muchísimo, porque además en una empresa familiar quienes tienen la experiencia, te toca trabajar más. Te toca trabajar más porque te tienes que ganar más el reconocimiento que muchas veces buscamos a través del ejercicio de la profesión, ¿no? Para que vean que tú como profesional vales, no estás ahí por ser hijo de o familiar de, ¿no? Entonces, claro, yo me conocía a la empresa por todos lados, llevaba la coordinación de todos los departamentos y teníamos a nuestro cargo 300 empleados directos, ya indirectos ya ni cuento, ¿no? Entonces, en aquel momento, que veo que mi padre no puede sostener la situación, yo tenía 2 opciones. Yo tenía la opción de decir, hasta luego Lucas, me voy y que el barco se hunda, o tomó las riendas porque mi padre no podía tomar las riendas y entonces las tomo. Porque cuéntanos, ¿qué es lo que empieza a pasar? O sea, ¿qué es lo que hace que tu padre no pueda sostener? Porque estoy buscando a ver si hay alguna similitud con este momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que un empresario de pronto diga, uff, no puedo, no puedo con esto? No puedo porque en ese caso concreto había un endeudamiento muy grande. Desgraciadamente, el formato que buscamos normalmente de funcionamiento de una empresa nos obliga a tener cierto endeudamiento para poder arrancar. Es difícil, es complicado que tú tengas fondos propios suficientes para arrancar una acción empresarial. Entonces, normalmente tiendes a endeudarte. De hecho, bueno, yo he estado yendo estos últimos años a formaciones un poco para reciclarme de cara a generar mi propio proyecto en el que estoy ahora, en el que llevo ya unos años,
y es continuo, o sea, siempre te están diciendo, bueno, este es el tipo de financiación al que tienes acceso, estos son los tipos de subvenciones, es decir, en todo momento se te está diciendo tú para ser empresario tienes que tirar de una financiación, ¿no? Tiene normalmente privada, a veces con la suerte de alguna subvención, pero siempre como que es eso. Entonces, claro, la empresa tenía un nivel de endeudamiento brutal, no solamente ante entidades bancarias, sino pues, organismos oficiales, proveedores, y después que nosotros construíamos las viviendas y esas viviendas después se entregaban a los clientes. Entonces, si los clientes habían dado dinero a cuenta y la crisis nos cogió en mitad de construcción de edificios, cuando llegas a ese momento tú dices, vale, no puedo tener ingresos porque la gente ya no tiene capacidad de comprar, que es un poco lo que nos va a pasar ahora. Y aunque tengas capacidad de comprar, ¿tú qué haces? Me aguanto, me voy a mis necesidades básicas porque no sé lo que va a pasar, estoy en incertidumbre. Entonces, claro, cuando te ves en una situación tan dura como esa de decir no sé por dónde voy a tirar, porque era incertidumbre total y absoluta, los bancos cogieron, cerraron el grifo automáticamente, los gobiernos tampoco sabían cómo ayudar y obviamente era más lógico que tú el dinero vaya a cubrir necesidades básicas de la gente, no de las empresas, aunque las empresas sean gente, pero, pero no. Entonces, claro, o sea, te ves en una incertidumbre total y en una edad, en el caso de mi padre, de haber luchado como un jabato toda su vida y decir, o sea, esto no me puede estar pasando a mí ahora. Y además, en el caso de él llevaba años diciendo, la construcción es cíclica, es una actividad económica que tiende a tener subidas y bajones. Y él ya había vivido dos crisis. Él había vivido la crisis de principios de los 90. Y él entró en una culpabilización brutal de decir, yo sabía que esto podía pasar y yo, en vez de haber sido más conservador en todas mis inversiones, lo que he ido es cada vez arriesgar más, arriesgar más, arriesgar más. ¿Para qué? Para crecer más, para crecer más. Como si aquí hubiera que crecer hasta el infinito y más allá. También en este modelo de tenemos que hacernos con, ¿no? Hacernos con la partida, hacernos con esa competitividad que parece que lo tienes que abarcar todo, ¿no? Bien, y entonces ahí efectivamente encuentra que no lo puede sostener y desde tu percepción, qué es lo que le pasa? O sea, ¿se bloquea, sale huyendo, no mira? ¿Qué es lo que...? En el caso de él se bloqueó totalmente y entró en depresión, o sea, él vio que no podía y entonces empezó con medicación para que le controlara el nivel de ansiedad y de malestar. Y, y además yo creo que entró ahí y se refugió ahí y no buscó salir porque vio que yo tomé las riendas. Quizás si yo no hubiera tomado las riendas, él hubiera encontrado dentro de sí lo necesario para pelear. Pero, mira, te estoy diciendo esto y nunca lo había pensado, pero ahora viéndolo, eh, creo que pudo ser, ¿no? Porque igual que yo en ese momento encontré recursos dentro de mí que jamás imaginé que estuvieran, que jamás pensé que pudiera tener dentro de mí para afrontar la situación, quizás si él no hubiera tomado yo las riendas, quizás él las hubiera encontrado, fíjate. Qué bueno, vamos un poquito a eso, Silvia, porque en aquel entonces tú no conocías la meditación todavía. No. Venías, ya hemos visto, de una estructura muy, pues de la estructura que venimos, ¿no? Pero algo hace clic en ti y entonces se abren, ¿no? Una manera de funcionar. Cuéntanos un poco eso, porque esta mañana también parece que
había resonancias con lo que veíamos en Sí, otro contexto. sí. Yo en ese momento lo que me nacía interiormente, primero era una sensación muy fuerte de desamparo del sistema. O sea, a mí lo primero que me llegó es cómo puede estar pasando esto. Es decir, yo no soy nada. O sea, yo soy una persona trabajando en una empresa y mi padre es un empresario que está desarrollando una actividad empresarial. Yo tenía muy claro que era un tema sistemático, que no era un caso puntual de que mi padre hubiera hecho las cosas mal. Por supuesto que hizo cosas mal, como yo y como todo hijo de vecino, ¿no? Pero yo para mí lo primero fue como una sensación muy grande de desamparo del sistema, que no entendía que eso, cómo podía estar pasando, cómo las personas que teóricamente sabían más, los economistas, los políticos, cómo era que habían permitido un poco que todo aquello pasara, ¿no? Porque yo en aquel momento yo decía, pero hay gente tan valiosa aquí dentro, hay profesionales tan cualificados aquí dentro, arquitectos, ingenieros, aparejadores, trabajadores en obra que eran auténticos artesanos a la hora de trabajar en obra. Y yo decía, pero ¿cómo todo esto se puede tambalear? Entonces a mí lo primero, en aquel momento, cuando yo tomé conciencia de eso, lo que surgió internamente fue como mucha rabia, mucho enfado, mucho cabreo, ¿no? Entonces, fue un cabreo que me impulsó a decir, espérate, ellos habrán fallado, pero nosotros como empresa no vamos a fallar. Los seres humanos que estamos aquí dentro no vamos a fallar a los proveedores, no vamos a fallar a los clientes, no vamos a fallar, vamos por lo menos a luchar y hacer. Y entonces a mí ahí fue como, era como una emoción que me impulsaba y a mí se me abrieron como muchísimas percepciones y desde ese sentir, desde esa emoción que latía dentro, yo estaba como muy abierta y muy pendiente a cómo se estaban moviendo los acontecimientos, los diferentes agentes, para yo entonces desde ahí hacer. Si yo veía que un banco ofrecía una posibilidad, me lanzaba hacia ese banco. Si veía que a lo mejor el gobierno ofrecía un tipo de ayuda, pues me iba hacia ahí. O sea, estaba como muy atenta a lo que podía ir surgiendo para yo ir viendo las maneras en las que podía ir aprovechando las herramientas que se estaban poniendo ahí a disposición. Era más desde un sentir hacía, la verdad es que sin pensar mucho, que fue hoy en el desayuno, en el ratito que estuve, justo se comentó eso y para mí fue como, wow, o sea, eso fue lo que me pasó a mí. Yo sentía, hacía, y la verdad es que muy pocas veces pensaba, o sea, es que no tenía tiempo. O sea, porque cuando empezó la crisis, eh, el nivel de trabajo era sobrehumano. O sea, eran jornadas de 10, 12 horas preparando informes, nadie sabía nada. O sea, era como, ¿qué va a pasar? Llamabas a un banco, el banco no sabía. Me acuerdo que en mi caso, nuestros abogados estaban en la península y como aquí en Canarias vamos una hora menos, también vamos menos en algunas cosas. Y entonces yo me acuerdo que la abogada de península me decía, Silvia, creo que en el banco Fufufu ahora están dando esta opción. Y yo llamaba a la sucursal aquí y decía en Canarias, mira, que es que aquí está... No, aquí no estamos haciendo esto. Y digo, tú llámate a Madrid y pregunta en Madrid. Y después me pues sí, pues ya lo estamos haciendo, lo estamos empezando a hacer. Y yo decía, vale, venga, pues nosotros vamos tal. Y entonces todo eso de ir un poco yendo, lo pude hacer porque no era mi empresa, porque no era mi creación. No había un apego hacia eso.
Y mi padre, eso a mí me generó muchísimos conflictos con mi padre, porque mi padre, a pesar de que él no estaba muy bien, pues él seguía estando allí, ¿no? Entonces había veces que me decía, estás mal vendiendo, estás mal no sé qué, estás... Y yo le decía, no, 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 estoy aprovechando la oportunidad que hay ahora que se me está abriendo esta puerta y voy a aprovechar y voy a entrar. Bueno, y si mañana, digo, mañana es otra historia, ya mañana se verá, porque de repente mañana esa opción no está. A lo mejor hay otra mejor, no te digo que no, pero yo la que tengo es hoy. Y esta es la que yo voy a aprovechar hoy, que esta es la que me permite hoy poder seguir pagando los sueldos, poder seguir reestructurando la empresa. Porque yo tenía muy claro que nada iba a ser ya como era. O sea, a mí me quedó eso clarísimo. Eh, o sea, para mí era como una evidencia tan clara de que si aquellos que habían estado ahí organizando el sistema, no solo económico, sino de vida, y no solamente en España, sino en el mundo entero, yo decía, aquí la gente no tiene ni idea. O sea, esto, y si vuelve, es que no hemos aprendido nada. Si esto vuelve otra vez, es que no estamos aprendiendo nada. Entonces, yo vivía muy en el día viendo las oportunidades que se iban dando e iba fluyendo con ellas, con mucho estrés, ¿eh? O sea, no fue yupi yupi. Ahora me río, pero no. Recuerdo que me has contado alguna vez cómo era ese proceso de sentir que tenías un compañero de trabajo, tu segundo o algo así, alguien muy cercano, con quien casi no hacía falta hablar, ¿verdad? Que ya porque a veces ocurre esto, ¿verdad? En los niveles de estrés, cuando el estrés está muy alto, una de las cosas que permite justo es conectar con un campo de percepción que no es el lineal lógico y os movisteis por, por unos derroteros que tenían que ver con otra habilidad que tiene el ser humano de estar en conexión y de encontrar soluciones desde otro estrato, ¿no? de percepción. Y cómo eso, cuando uno se entrega a un objetivo claro, cuando el propósito está claro y ese propósito está, como tú bien decías hace un ratito, ¿no? Alojado en, bueno, si las estructuras han fallado, ¿no? Si estamos desamparados ante esa construcción que se ha hecho desde fuera, lo que no estamos desamparados es del ser humano que somos, ¿no? Y a mí eso me remite mucho al corazón, quiero decir, a ese sentir de proximidad humana, ¿no? De importarte el otro, y cómo desde ahí tu adjunto y tú estabais pulsando como un solo corazón, ¿no? Que estaba leyendo la situación y que iba dando soluciones. Cuéntanos un poquito de eso, de cómo era eso. Bueno, mi adjunto y mi amigo, porque realmente es lo que te decía antes, un poco de que se va creando familia, ¿no? Con él especialmente, porque los dos tenemos un carácter muy parecido, somos muy prácticos, somos personas muy prácticas y muy neutrales, generalmente, ¿no? No tomábamos nunca partido de los conflictos que se generaban en la oficina, que llegamos a ser más de 50 personas solo en oficina. Y después, aparte, ya después en obra y todo lo demás. Y con él se daba que a lo mejor había una situación a resolver y él pues me la comentaba y yo muchas veces, porque esa intuición siempre la tuve, que era algo que les cabreaba mucho porque había veces en general en la oficina que me venían y me decían, Silvia, pasa esto, ¿qué hacemos?
Y yo había veces que la respuesta la tenía como muy clara y había veces que le decía, no, no, mañana. No, contra que hoy. Digo, no, 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 no. Esto es mañana, porque tiene que pasar la noche por medio. Yo no lo sabía, o sea, era algo como internamente muy claro, ¿no? Esto tiene que pasar por la almohada, porque no tenía que pasar por mí nada más. Había información que tenía que venir de otro sitio. Y era curioso en eso que a lo mejor al día siguiente yo veía a esta persona, ¿no? Y la miraba y yo le decía, creo que tenemos que... Y él me decía, sí, vamos a tener... Y yo le decía, sí, eso es lo que vamos a hacer. Ok. Y la gente nos miraba y nos decía, pero si no han dicho nada. Y entonces decíamos, nosotros nos acabamos de entender perfectamente. Teníamos claro lo que teníamos que hacer. Había como muchísima sincronía, yo creo que en parte por carácter, y después que él entró en la oficina con 18 años, él entró muy jovencito. Entonces, eh, además, yo creo que resonábamos mucho sobre todo en valores. Él y yo en valores estábamos súper alineados, súper, pero súper alineados. Mira, te lo digo y se me ponen los pelos como escarpias. Había como unos principios muy claros. De hecho, bueno, esto ya es una intimidad que cuento aquí muy íntima. Hubo mucha gente que pensó, el otro día incluso me lo dijo mi madre, esto va a quedar grabado, pero es que ahora me sale, porque es que de verdad en esto de valores creo que mi madre no hace mucho me dijo, yo creía que tú y él estaban juntos. Un día me lo dijo mi madre. Y yo le dije a mi madre, podría haber pasado, no te digo que no, pero tanto él como yo teníamos claro que había algo más importante que eso. Es algo que a mí, a día de hoy, es como, y de hecho el otro día mi hijo también me lo dijo. Si yo creía que ustedes dos, digo no, porque había como algo mayor por encima de eso, y era un objetivo y una visión como muy clara. Claro, nos veían tan compenetrados que decían, estos dos, aquí tiene que haber, pues no. No. Eso que solo pasa en una intimidad compartida de una forma muy, claro, que lo conocemos en la pareja, ¿no? O en las relaciones sentimentales, pero efectivamente también se da cuando hay una situación así y especialmente con una sensación de que hay que ir codo con codo, ¿no? De que hay que ir juntos. Me Sí, interesa. Dale, dale, sí, dale. sí, no, es que había, claro, había un nivel de comunicación muy potente, muy, muy potente. Claro que sí. Claro, me interesa mucho porque es un poquito lo que estás compartiendo es una parte de ese nivel del más allá de mí, ¿no? Hay una manera de responder, ¿no?, a una situación de crisis en la que te puedes apoyar en esos elementos, en tu caso este amigo adjunto, ¿no?, con los que resuenas, uno, en valores, que es muy importante y que ahora hablaremos de ello; dos, en esa cercanía humana, ¿no?, y tres, en esa capacidad de interrumpir lo reactivo. Tú lo nombrabas como cuando decías, no, esto es para mañana, ¿no? Esta es una mecánica que, claro, después con la meditación, por ejemplo, se aprende, pero que en ti ya estaba ahí de forma intuitiva, ¿no? El interrumpir la respuesta automática que viene con toda la inercia de lo que ya se conoce, ¿no?, para darle cabida a lo nuevo. Y además has dicho, tenía que pasar la noche, ¿no? Como que en la noche, en ese espacio en el que aflojamos todos los tornillos de la lógica y de la razón y entramos en una posibilidad de tocar la realidad desde otro lugar, de nuevo más allá de mí, más allá de ese constructo que creo que soy, allí también se ofrecen respuestas y me gustaría como
rescatar un poquito cuáles eran esos valores, que nos hablaras un poco de cómo podrías, o cuáles son los valores principales que estaban ahí sosteniendo esto. Yo creo que el primer valor que me llega así es el del trabajo bien hecho. Para nosotros en la empresa era muy importante ¿No se escucha? ¿Hay un problema con la conexión? Espera, Silvia, porque no se oye. A ver si vuelve un poquito. Una de las singularidades de esa presión que genera tanto estrés y donde está uno en una situación de responsabilidad, acompañado de los valores, acompañado de esa estructura interna clara en los valores, permiten ese salto. Y a veces, decía Marisol, ¿no?, que eso no lo tenemos en las parejas, porque no estamos yendo hacia un lugar, pero sí lo tenemos en situaciones de mucho estrés cuando juntos hay que sacar algo adelante. Y de pronto, ¡pumba!, todo se da, pero luego cuando las cosas se bajan de intensidad, pues afloran otras cosas. Silvia, dale, estás ya... Ok. Esos valores, ¿cómo es? Esos valores. Que veía que Marisol puso aquí el valor de la excelencia. Bueno, en el caso nuestro, bueno, desde mi padre, que fue el creador de la empresa, había como estaba muy inculcado que las cosas o se hacen bien o se hacen mal, que no hay puntos intermedios, ¿no? Que sí los hay, pero era lo que él potenciaba, ¿no? Entonces, uno de los valores para nosotros era el trabajar bien, el por lo menos poner la intención para que el trabajo se desarrollara lo más profesionalmente posible. Eso incluía, pues en el caso nuestro, teníamos, claro, lo bueno de la empresa nuestra, que a mí me encantaba, que por eso el proyecto era tan bonito, era que nosotros construíamos, vendíamos, desarrollábamos los proyectos, entonces estábamos en un feedback continuo de qué era lo que el cliente necesitaba, entonces nosotros en el despacho de arquitectura podíamos diseñar más ajustado a lo que el cliente quería, ¿no? Y entonces, y de hecho yo era muy amiga además de muchos clientes, es decir, era algo que a mí me enorgullecía mucho el sentir que mis clientes podían llegar a ser incluso amigos, porque eso decía mucho de nosotros en el trato a los clientes. Para nosotros eran personas a las que queríamos ofrecerle un servicio y un trabajo lo mejor posible. Nos esmerábamos muchísimo, hacíamos muchas encuestas de satisfacción para detectar el feedback en el servicio postventa, estábamos muy pendientes. Era como muy consciente de que todos éramos uno, o sea, no había una separación de yo te vendo un producto y ahí te quedas tú. No, o sea, yo te vendo un producto que quiero que sea el mejor producto para ti, con la mejor relación calidad-precio, pero tú eres parte de la empresa. O sea, para nosotros era como tú eres el cliente, pero no estás separado de mí. Igual que los bancos, yo tampoco los sentía separados de nosotros. De hecho, yo tenía muy buena fama entre los bancos porque era muy escrupulosa en la información que les enviaba, y solamente una vez, esta mañana, fíjate, justo me vino eso, me acuerdo una vez porque los bancos, estas son intimidades de los sectores, los bancos que nos financiaban a nosotros las obras, no era por financiarnos a nosotros las obras, ellos lo que querían era el cliente que después compraba la vivienda y cogía la hipoteca. Es decir, realmente el negocio
no éramos nosotros, porque con nosotros estaban 2, 3, 4 años el tiempo de hacer la obra. Para ellos el negocio era el cliente final con el que después iban a estar 20, 25 años, toda la vida con la hipoteca. Y me acuerdo una vez que me llamó un director de un banco y me dijo, oye Silvia, la promoción no sé dónde, ¿tú me puedes pasar el listado de clientes? Digo, pero si esa no la ha financiado tu banco. Ya mujer, pero no importa, tú pásame el listado de clientes. Y yo le dije, perdona. Digo, yo no te voy a pasar el listado de clientes, esa no me la has financiado tú. No, sí, tú sabes, después tú y yo arreglamos. Y le dije, mira, ¿sabes lo que pasa? Esta conversación tú y yo no la acabamos de tener. Buenos días, y le colgué el teléfono. O sea, ahí entran en juego esos valores, es decir, para nosotros respetábamos mucho, es decir, el banco al final nos estaba dando la oportunidad de nosotros, porque fue así como nosotros lo decidimos, ¿eh? Hay empresas que no necesitan financiación de banco, sino que ellos, pero como solía funcionar, era así, ¿no? Entonces, el trabajo lo mejor posible, cuidar mucho al cliente porque es parte nuestro, no es un ente separado, mucha honestidad y mucho dar la cara, o sea, mucha comunicación. Una de las cosas que a mí me agradecían infinitamente los proveedores al principio de la crisis, pero que no sabes tú hasta dónde, me decían, Silvia, es que no sabes qué alegría es que yo llame por teléfono y me cojas el teléfono, que no te escondas, que no te escondas, porque estaban cansados de llamar a diferentes empresas y que las empresas ni siquiera le cogieran el teléfono. Para decirle, no sé cómo te voy a pagar. Pues yo cogía el teléfono y digo, no tengo ni idea de cómo te voy a pagar, pero ni pavorera idea. Pero vamos a ver cómo lo podemos hacer juntos. Vamos a ver cómo, porque en esta incertidumbre estás tú, estoy yo y estamos todos. Y si has estado a las maduras, vamos a estar a las duras también juntos, ¿no? Entonces, como esa conciencia de que no estoy aquí, ¿no? Y no hacer tampoco, por ejemplo, lo que decías antes de la competitividad. Me acuerdo una vez que una agencia de publicidad que contratamos hizo una campaña de publicidad que era una campaña de desprestigio ante un competidor. Y le dije, no, te has equivocado totalmente. O sea, yo si quieres resalta lo bueno que yo hago o las cosas, digo, pero el otro sabrá. O sea, yo no voy a ir, o sea, cada uno tiene su mercado, su historia, cada uno trabaja a su manera, pero no. Qué Entonces, bueno. un poquito así. Y quería traer, porque has hablado de los clientes, has hablado de los bancos, los proveedores, pero me consta porque conozco alguna anécdota de cómo esa mirada de somos todos uno y del respeto a lo humano a través de la honestidad como valor, ¿no? De la verdad como valor, eh, también estaba encaminado al último peón, ¿no? A la última persona que hay alguna anécdota muy intensa en ese sentido también, ¿no? De decir, no, también un respeto muy grande por esa humanidad. No sé si quieres compartir algo en ese sentido. Sí. Claro, en la empresa trabajando en oficina éramos, pues eso, casi 50, ¿no? Entonces, había departamentos que lo configuraban más de una persona, obviamente. Y claro, esa parte a mí es que me duele, me duele todavía me duele. Me duele porque veía gente súper profesional y súper capaz que, claro, conoces la historia de todo el mundo, su familia, sus hijos, a quién mantienen, su sueldo para dónde va. Entonces, siendo muy consciente de eso, bueno, pues se dio en una ocasión una persona, un ser humano maravilloso, había muchos. Lo que pasa es que este en concreto a mí internamente me sobrecogió mucho porque es un chico que en aquel momento era bastante jovencito,
un deportista muy, muy fuerte, o sea que físicamente son de esas personas, yo he conocido 3 o 4 en mi vida, que tú la tocas y es como si fuera una piedra, y que la ves y que es una piedra de puro músculo, ¿no? Y a la vez con una sonrisa y con una bondad interna que te desconcertaba. Entonces tú ver ese hombre de 1,85 m, puro músculo, que se entra en tu despacho y los lagrimones le caían, y que te mira y que te dice que se va, que él no quiere ser más carga para la empresa, que no hay trabajo para él, que él es el primero que lo está viendo, que además su compañero puede hacer el trabajo de los dos perfectamente, y que él decide irse. Entonces, claro, si viene alguien y te lo dice normal y corriente o de cualquier manera, pues, pero que entre ese hombre con esa sensibilidad y con esa humanidad tan brutal, y que te entre llorando y que tú digas, a ver cómo sostengo yo esto, porque yo no sé cómo sostener, y en tu lugar en el que estás, pues tener que sostenerlo y, y alucinar. En el caso de él a mí me sobrecogió mucho, eh, por el contexto, por él también, porque yo conozco su historia, de dónde viene, que lo hace más alucinante y más hermoso el acto de por sí, pero hubo muchos así, Y lo, hubo muchos. y lo hermoso de cómo ese hombre encontró al salir, ¿no? Termina, porque es importante, yo creo, para comprender este tiempo, ¿no? Y para comprender que uno se puede apoyar en los valores, uno se puede apoyar en la humanidad de uno, uno se puede apoyar en el corazón de uno, abrir el corazón, ver la realidad y, no sé, me pongo imaginándome un poco en el papel de ese hombre joven que a lo mejor su compañero tenía una familia que sostener y él no, que empieza a hacer una valoración y dice lo más saludable para todos, ¿no? Para el bien mayor de todas las partes, a mí me toca salir de aquí, en lugar de pelear a ver por el huequito que tengo, ¿no? En lugar de decir, no, 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 yo voy a asegurar mi parte, y no, en lugar de actuar desde el miedo, ese hombre abre el corazón, mira y, y aun siendo la empresa donde ha crecido profesionalmente, eh, y que sabe que lo aprecia, ¿no? Que se siente apreciado por la empresa, se siente cuidado por la empresa, aún así toma una determinación completamente soberana desde el corazón, ¿no? Que mira el entorno y dice, no, quedarme aquí es generar más sufrimiento, me toca salir. ¿Y cómo? Y sale, ¿y qué pasa con él? Cuéntanos. Bueno, a él le va estupendísimamente. Bueno, de hecho, él bueno, vive en uno de los edificios que construimos nosotros. Acabó viviendo en uno de los edificios y bueno, tiene pareja, tiene un niño y bueno, él encontró trabajo muy rápido. Él no, era más, claro, era el desgarro de dejar lo que para él y para lo que muchos de nosotros era nuestra familia. Claro. Es que era la percepción muy clara de somos una familia y vamos todos juntos, y eso que éramos muchos, éramos una barbaridad, pero, eh, pero había esa cohesión, la había muy clara. Y es bonito como desde ese amor, ¿no? Desde esa sensación de unidad, aún así uno toma una decisión justo por el amor, ¿no? Es decir, el ánimo para un empresario de que puede apoyarse en generar ese todos somos unos dentro de su empresa, ¿no? Se puede apoyar en el corazón para ir más allá de él y generar una atmósfera donde
los diferentes agentes de la empresa, los diferentes integrantes van a cuidar por la empresa, ¿no? Van a cuidar por ese conjunto. Es una inspiración enorme de cara tanto a quienes ya tengan empresa en estos momentos como a quienes quieran construirla más allá de la figura del autónomo, ¿no? Más allá de solo yo, como es, y también solo yo con mis clientes, ¿no? El cliente va a estar a favor también. Cuando tú le tienes en cuenta, si tienes que tomar una decisión, va a querer ayudar, ¿no? Porque esta cualidad que tiene el ser humano intrínseca de querer ayudar cuando hay sufrimiento, ¿no? De querer evitar el sufrimiento, de allí donde lo ve, ¿no? Aquí se pone muy de manifiesto y es una anécdota preciosísima, ¿no? Aquí te hacen comentarios, ¿no? De que consideras a los empresarios como familia, eso se percibe y la gente responde. Efectivamente, cuando el ser humano se siente tenido en cuenta, se siente mirado. Hay otra anécdota que conozco que me has contado alguna vez, ¿no? De lo que te pasó cuando alguien vino a decirte algo y te contó cómo estaba su situación, ¿no? Y tú, entonces, si quieres compartirla tú, o si quieres compartirla o no, quiero decir, pero cómo os impulsó para irte al ayuntamiento y decir, sí, hay bueno, que es que hacer un movimiento, ¿no? sí, hombre, había situaciones muy, muy duras y muy límites de a lo mejor no tener para pagar los sueldos y buscar la manera de, aunque sea, pagar un poquito a cada uno, ¿no? Bueno, hay muchas anécdotas, pero yo iba mucho a las obras porque, claro, yo es que lo mamé desde chiquitita, entonces para mí entrar dentro de una obra, ponerme un casco y pisar la tierra y ver los cimientos y verlo todo me vuelve loca. Entonces yo el contacto ese lo tenía muy cercano con los trabajadores, ¿no? Entonces fui a una obra y les dije, fui a hablar con ellos, les dije voy a intentar ir a un ayuntamiento que nos den dinero y tal, y voy a ir a ver lo que nos dan, ¿no? De lo que nos deben. No es que nos lo fueran a regalar, es que nos lo debían. Y entonces me llega uno de los trabajadores y me dice, Silvia, es que solo me queda un trocito de queso para comer, no me queda nada más. Y claro, a mí se me fue el alma a los pies. Yo me acuerdo en aquella época que yo cuando iba al supermercado tenía una mala conciencia por llenar el carro y a día de hoy todavía me pasa. Ya voy al supermercado y es como, si lo veo muy lleno me da como un mal rollo. Es como, ay Dios, que mi gente no tiene para comer como estoy yo llenando el carro. O sea, como eso todavía me toca a veces. Y entonces voy al ayuntamiento y no... y el personaje que estaba allí, porque es que de verdad tenemos unos políticos que es para santiguarse. Y llegó y estaba como una persona que llevaba las relaciones con los ayuntamientos, cosa que yo no podía, porque yo cada vez que iba a algún acto oficial, mi padre al final me echaba unas broncas, porque yo no me callaba y decía cosas que eran políticamente bastante incorrectas, que no se podían decir por lo visto. Y claro, llegamos allí y no nos atendían, y de repente nos atendieron de cualquier manera en el pasillo. Y nos dijeron que, bueno, que no podían atendernos porque básicamente se iban de viaje a Fitur, que se iban a otras cosas. Y a mí la persona que iba al lado mío me agarró del brazo y me sacó de allí porque sabía que yo no iba a responder muy bien. Y al final la impotencia, lloré y cuando llegué a la oficina lo resolví. Busqué. Yo en la oficina a mí me decían, porque claro, yo estaba, mi sillón, que yo se lo ofrecía a quien quisiera, cuando me venían a cuestionar cosas, yo decía, siéntense. Y yo encantada me voy, quédense ustedes con esto. Claro, yo era la única que conocía
sea, yo estaba en el ojo del huracán, entonces yo conocía cada una de las partes del puzzle. Entonces yo sabía cómo iban a engranar, pero yo no se las decía a ninguno de ellos. O sea, en un departamento me decían, oye, las previsiones de ingresos son que no tenemos. Y en otro lado me decían, no, en ventas quizás vendemos esto. Y a lo mejor vendíamos un proyecto. Y entonces yo sabía todo y ellos nunca sabían de dónde iba a surgir la magia para que se resolviera la situación. Y yo muchas veces les mentía como una bellaca. No, 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 tranquilos, es que tengo un inversor ruso que ya estoy hablando con él y tal. Yo me inventaba unas películas y a ellos les sonaba todo a magia. Ay, qué bien, que va a ser esto, que va a ser lo otro. Y al final, entre una cosa y otra, se daba, ¿no? Entonces, a mí muchas veces me decían, tú es que tienes una estrella que no te la crees. Y yo los miraba y digo, no, una estrella, una estrella. Yo lo que tengo es una capacidad de currar que no me la creo ni yo. Y después una capacidad de escucha, muy abierta. Ok. Muy abierta, sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo 5 años de proceso de todo esto, 5 años? Y cuando finalmente dais cierre a la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo qué es lo que surge, ¿no? Ante esa experiencia? ¿Qué es lo que te lleva a donde estás ahora, ¿no? Sí, bueno, fue antes incluso de terminar, ¿eh? Antes de terminar, tengo un amigo que es hotelero y que me invitó a un encuentro de la Escuela de Desarrollo Transpersonal que vino a Tenerife y un fin de semana fui y descubrí la meditación, descubrí el mindfulness, descubrí para mí un mundo muy claro. O sea, no hubo ni medio instante de duda de aquí hay algo, yo quiero explorar este algo, quiero meterme en esto. Y ahí hice un proceso de sanación muy bestia durante muchos años. Estuve casi 3 años eh, formándome en meditación, en mindfulness, en un proceso de escritura literaria que me ayudó a sacar mucho a través de la expresión. Volví a la danza, volví a hacer ballet clásico, volví un poquito a mi esencia. Y es curioso, ahora, mira, ahora que digo eso, me acuerdo en aquellos años, un día que mi hija Silvia vino conmigo a una clase de ballet, era chiquitita, Silvita, tendría 8 añitos o menos, y entonces cuando terminé la clase le dije, ella se quedó viéndola, y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te pareció la clase? ¿Cómo me viste? Dice, es que cuando te veo bailar es como si te viera por dentro, mami. Como si te viera por dentro. Y fue como, wow, ¿no? Los niños ahí, cómo pueden ver, cómo ven. Entonces en esos años fue como muy de reencuentro, muy de buscar respuestas, de sanar, porque la relación con mi padre se perjudicó muchísimo hasta el punto de que yo le decía a mi padre, tengo tantas ganas de quererte, pero no puedo, es que no me nace, tengo tantas ganas de quererte y no me sale el amor por ti. Y era muy duro, porque para mí los abrazos de mi padre eran eran como el refugio, pero no me salían porque durante todos esos años fue muy duro y hubo un resentimiento muy grande en la propia relación. También me separé del padre de mis hijos, o sea, fue todo fue como maravilloso porque
que eso de separarse tampoco existe, sino cada uno tiene su proyecto de vida, pues separados no estamos. Él en su casa, yo en la mía, es verdad, pero tenemos los hijos en común, ¿no? Entonces ahí todo eso fue como un proceso muy de introspección, de ir sanando, y donde la meditación fue la que logró que todo eso pudiera darse. Porque desde la meditación me encontré con la compasión y ahí ya todo se abrió. Todo se abrió, porque pude ver todo lo que estaba surgiendo internamente, todo lo que necesitaba. Empecé, después de toda esa formación, empecé a dar talleres para ver si me gustaba, si no me gustaba, si a la gente le gustaba, porque yo digo, no, Marta, o Patri, o Marisol, o Anet, que están por ahí, si a ellas no les gusta, ¿para qué estoy yo? ¿No? Si a ellas no lo ven útil, ¿para qué estoy yo dando talleres? ¿No? Entonces yo veía que era útil y que les gustaba, y a mí me apasionaba, porque además los talleres tampoco es una cosa que tú digas, hago un copia y pega, sino tú tienes una herramienta y sobre esa herramienta tú vuelcas toda tu experiencia, toda tu formación, todo el conocimiento que tú vas y vas creando cositas, ¿no? Entonces era como desarrollar también esa parte creativa. Y entonces cuando fui a crear el proceso, me acuerdo que en aquella época estaba muy de moda los influencers, ¿no? Era todo como marca personal, tal, no sé qué. Y me acuerdo cuando empecé a pensar, bueno, yo quiero crear algo, y me decían muchos mis amigos, Silvia Martín, eso, el nombre en sí tiene como tal, no sé qué, crea tu marca. Y decía, ¿qué marca? Ni qué marca, muchacho, yo qué marca voy a crear. Yo quería seguir avanzando en comunidad, que es lo que yo he mamado, donde yo profesionalmente me desarrollé. Entonces para mí era como, tiene que ser algo donde quepamos mucho, donde yo pueda llevar de alguna manera el timón y marcar una ruta y, y avanzar. Y por eso creé el proceso. Eso te iba a decir, al principio decías, yo no seguí porque yo sabía que así no quería, ¿no? Que quería de otra manera. Te metiste ya en ese proceso de meditación y de compasión y, y entonces concluyes, ¿no? Que quieres algo que tenga comunidad y que esté arropado, entiendo, por un pasito más de lo que habías ya experimentado, ¿no? Ya los valores estaban, ya la atención al ser humano y a considerar a todos a todo el conjunto que interactuaba con el ecosistema que suponía la empresa, atenderlos como parte de una unidad ya estaba, pero ¿qué es lo nuevo entonces? ¿Qué consideras que es lo nuevo? Y después de eso me gustaría que nos metiésemos a día de hoy, cuando miras el panorama, ¿qué compartirías con quienes tal vez no tienen herramientas como tú no las tenías, ¿no? Vale. ¿Qué es lo nuevo? En realidad nuevo, tampoco sabría decirte, pero yo siento que hay como una carencia importante en un trabajo conjunto desde el corazón. Hay como, porque yo sigo sintiendo la necesidad de protagonismo en muchos proyectos, ¿no? Es como... y yo realmente no tengo ningún mérito en no tener afán de protagonismo, que no tengo problema en decirlo, porque es que es algo con lo que nací, no es algo que me haya tenido que currar. Para mí ha sido muy fácil, nunca... creo que esa importancia personal que tanto daño hace,
para mí nunca ha estado. No, yo no tengo ningún problema con conectar con nadie. Mi hermana, la pequeña, ella me dice que tú eres muy confiada. Ella me dice, si ves que tú eres muy confiada, tú a todo el mundo le das pie, tú. Y yo digo, pues claro, ¿y por qué no? O sea, sin dejar de estar vigilante. O sea, tampoco soy boba. Pero, pero que me refiero que no quiero resaltar. De hecho, prefiero estar como más a la retaguardia, ¿no? Prefiero. Entonces, para mí, la diferencia quizás, también el otro día me lo decía un amigo, y dice, Silvia, es que hemos tomado un camino tan difícil, y yo le digo, sí, claro. Entonces es como ese camino tan difícil que hemos tomado tanto, que haya un lugar de cohesión y de sostén y de apoyo. Que si yo, por ejemplo, claro, o sea, por ejemplo, claro, yo ayer metida en redes, ¿no? De repente que yo sigo a Paco León y de repente veo un directo de Paco León y ves que hay 5.000 y pico personas oyéndolo hablar de lo que habla, que es jiji, jaja, y tú ves a 5.000 y pico personas ahí siguiéndole y tal, y tú después haces un esfuerzo en hacer cualquier cosa y somos poquitos, ¿no? Y es como en esa dificultad que te ves siempre de llevar un proyecto de corazón que sabes que es súper enriquecedor porque tú lo has experimentado, porque sabes que eleva al ser humano un poquito más, que sabes que es tan alucinantemente maravilloso para todas las personas cercanas que te rodean, porque puedes ver el gran beneficio que está trayéndoles y lo difícil que es, porque es tan fácil que la densidad nos atrape y es tan difícil mantenernos en querer estar elevados, tan difícil. Entonces era como un proyecto. Digo esto porque, por ejemplo, el otro día llamaba a una amiga que hace Feldenkrais y le preguntaba qué tal te va, y entonces, claro, ahí cuando nos unimos varias es como, tía, fatal, para construir un grupo me cuesta la vida y para mantenerlo me cuesta la vida, y entonces no sé qué, pero ahí siguen, porque ves que el Feldenkrais cuando lo descubres te pegas una formación de 5 años súper dura y después mantener los grupos es como un mundo y es como, wow, ¿no? Y entonces es como, la creación de esta empresa y de este propósito de comunidad y de tejido es todos aquellos que estamos un poco pirados, estamos un poquito en otro sitio, un poquito, que tengamos un lugar donde unirnos y donde apoyarnos y donde tirar para adelante y donde ofrecer algo al mundo con mucha humildad también, sin tampoco creernos que vamos a salvar a nadie, pero sí desde la convicción, porque es tan bonito, tan bonito, pero tan maravilloso cuando tú sientes que algo de lo que le das al otro le sirve y ves cómo crece y ves cómo abre su corazón. El otro día con una persona que estoy acompañando la miraba y le decía, estás abriendo el corazón, tío, o sea, me estoy derritiendo, o sea, me estoy maravillando, o sea. Entonces ese es el propósito, crear un espacio donde podamos ir todos a uno, ya sea online, ya sea físico, que también estoy en ello, y que podamos tirar juntos. Siendo conscientes además que lo que yo doy no lo puede dar Luchi, lo que da Luchi no lo puede dar Yolanda, y lo que no da Yolanda lo puede Isabel, y es todo así. Es que no hay competición posible, porque es que cada una es única y cada una puede aportar al otro. No sé. De la singularidad, ¿verdad? Claro. Sí, hay una cosa que rescato de lo que dices, ¿no? Como también y
hay algo que está depositado, porque te conozco y lo quiero traer, hay una confianza que está depositada también en algo más allá de mí, ¿no? En el propio proyecto. Es decir, el proyecto no está sostenido solamente por una proyección meditada desde la razón, sino más bien desde una voluntad de que lo que ha sido útil para ti le sea útil a otros y ahí como una confianza, un poder posarse en ese espacio que se descubre también en la meditación, ¿no? Esa conexión con algo más allá, que sostiene y que acompaña y que facilita y que genera sinergias, ¿no? Cuando uno está en la confianza de abrirse a eso. ¿Qué les dirías? Podemos primero abrir si hay alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta la podéis pasar por el chat o directamente podéis abrir el micrófono si queréis, porque somos muy poquitas y podemos hablar del tirón. Algo que queráis, sobre todo si hay alguna pregunta para avanzar con algo. ¿Tú querías abrir aquí el micrófono, Isabel? Te lo abro. Ahí está. ¿Hola? Sí, se te oye. Bueno, no sé, me encantaría poder hablar más de tú a tú, ¿no? Porque resuena tanto algunas cosas que has compartido. Yo he sido una kamikaze emocional en muchos sectores de mi vida, ¿no? Y bueno, pues cuando no se contempla la parte sensible, ¿no? del niño, pues una aprende a montarse sus propias películas y va creciendo con ellas y después eso pasa factura y es muy difícil y muy complicado. Y una cosa es la idea y otra cosa es crear, ¿no? Llevar a cabo una empresa. Y bueno, yo tengo un estudio en Leganés y ahora se ha transformado en una asociación de cuidados alternativos. Y bueno, pues con su mochila de deudas. Pero bueno, ahora más que nunca tengo los pies en la tierra y el corazón abierto y la conexión con lo divino, ¿no? Y entonces ahora es cuando más estoy siendo responsable y comprometida porque tengo que sanar. Mi responsabilidad es sanarlo todo, ¿no? Y me encantaría, ¿no? Que me pudieses inspirar de alguna manera, porque ahora estoy totalmente en guerrera en acción. Ya te digo, con los pies en la tierra y vamos, y a por todas, porque, bueno, después de un trabajo, pues, de un largo peregrinaje, donde al final he tenido que dejar el mundo exterior y sentirme a mí misma y hacer un trabajo de perdón, Silvia, que es lo que me ha salvado. Si no llego a hacer ese trabajo del perdón hacia mí misma, no puedo estar aquí ahora con el corazón tan abierto y tan dispuesta, ¿no? a sanarlo todo y a corregir todos los errores. Entonces, ¿qué hago para agilizar la deuda? O no sé, bueno, ¿cómo puedes inspirarme o ayudarme o no sé? Vale. Yo hubo una época con los bancos que, de hecho, tengo una persona con la que soy muy amiga ahora que él alucinaba conmigo porque yo le decía, no, si yo estoy muy orgullosa de mi cartel de morosa.
soy morosa con los bancos. ¿Por qué? Porque la empresa asumió muchas deudas y asumo esa responsabilidad. Antes dijiste corregir los errores. Yo tengo un concepto de que no hay error, sino las cosas pasan y de ahí puedes aprender. Yo aprendí mucho de la crisis anterior y yo me juré y me perjuré que nunca jamás en la vida, salvo por un problema de enfermedad de mis hijos, yo no iba a pedir un duro al banco nunca más. Si yo podía, yo nunca más iba a tener esa losa encima mío. Porque para mí fue una losa muy pesada, en mi caso concreto. Entonces, yo ahí también te puedo decir que en mi caso, como no era mi creación, yo no tenía apego. No era mi creación, pero también la gente me decía, pero es el legado de tu padre, al final esto va a ser por ti, ¿por qué no sigues luchando por esto? Y yo decía, es que esto es un zombie y yo tengo que matarlo. Yo tenía claro de que aquello no iba a resurgir salvo que lo hiciera de la misma manera y yo no estaba dispuesta a llevarlo de la misma manera. Entonces, la inspiración, si te sirve, es primero una asunción muy clara de la responsabilidad. Mi padre hubo un momento que me dijo, tengo ganas de que me lleven a la cárcel ya. Mi padre lo decía una y otra vez, necesito ya que me metan en la cárcel, porque era de alguna manera para él, su libertad estaba en necesito ya cumplir penitencia por lo que ha pasado. Era como su manera de asumir su responsabilidad, que me metan en la cárcel. Claro, porque para él era que lo haga el otro, ¿no? El otro que me meta en la cárcel, o sea, y yo ya con eso cumplo mi penitencia, porque él sentía que tenía una penitencia que cumplir. Entonces, para mí uno de los grandes aprendizajes fue en el momento que tú tomas la responsabilidad, tú te liberas. Y entonces ya no te pesa la deuda, porque ya asumes la responsabilidad de lo que has hecho. Sí, hay un cambio. Claro. Entonces, y a partir de ahí, claro, muchísima apertura. Que me lleven a la cárcel. No, no lo creo. A mí me parece, claro, esa es también la fácil, ¿no? O sea, No, es que me broma, lleven es a la broma. cárcel, claro. O sea, la fácil, vamos a ver, fácil no es, que va a ser fácil. No. Pero es que para mí hay tanta libertad cuando tú asumes tu responsabilidad. A mí mis hijos cuando me dicen a veces, mamá, que si esto no tal, me vas a crear un trauma. Digo, tú tranquilo, que yo te pago el psicólogo después, hacemos terapia juntos, más adelante, lo que tú quieras. Pues si me toca eso, me tocará eso después, pero ahora mismo la decisión que yo creo que tengo que tomar con respecto a tu educación o lo que sea, ¿no? Y tú me estás amenazando con que te estoy creando un trauma, pues bueno, ya se verá. Asumo la responsabilidad de la decisión que estoy tomando contigo, ya después ya veré, pero ahora creo que es esto, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces lo que nos ciega es no tomar eso, porque cuando lo tomas ya aprendes, ya no te queda otra, o caer en la misma piedra 20.000 veces. Cuando no aprendes, o sea, el caer en una piedra una y otra vez, no es destino, no es nada, es que como no aprendiste la primera vez, vuelves a caer, y entonces vuelves a caer, y cuando aprendes ya no caes, pero hasta que aprendes, estás cayendo. Sí, al final Entonces yo creo que... Sí, perdón. Que al final, cuando me refería a corregir los errores, para mí son lecciones de vida, porque forman parte, ¿no? de conocerte y asumir tu estado mental y bueno, toda esa parte, ¿no? De que al final, pues, yo agradezco porque es la única manera de saber, de conocerte y de qué estamos hechos, ¿no? Como tú decías.
también, ¿no? Y que también, Isabel, hay veces que no todo es responsabilidad nuestra. Así como nos ayuda el tomar responsabilidad de lo que sí es responsabilidad nuestra, tampoco cargarnos con lo que no lo es. Sí. Uh-huh. Entonces ahí el poder estar muy abiertos para darte cuenta, ¿no? Porque en el caso de mi padre, él asumía una responsabilidad que no era de él, pero tampoco asumía la responsabilidad que era él. Entonces ya ahí te metes en un potajito. Claro. Ahí ayuda mucho la autoestima. Que a mí me ha ayudado valorar, bueno, pues tener alta la autoestima para poder enfrentarte y decir, yo asumo lo mío, pero también decido también luchar por lo que creo que me corresponde. Claro. Bien. Bien, estamos, no sé si hay más preguntitas, si las hay, por favor, pasarlas o hacer así con la mano o escribid quienes estáis con la cámara oculta por el chat. Pero si no las hay, Silvia, a día de hoy, esta situación tan singular que estamos viviendo, y para quienes en el mundo de la empresa estén enfrentándola. Desde la experiencia de hoy, con las herramientas que tienes hoy, ¿qué se te ocurre lanzar para allá y en qué medida? Bueno, dale, sí, ¿qué se te ocurre lanzar? ¿Qué tip? El tip para mí fundamental es crear tejido. Es que no, para mí no hay otro. Yo con mucha tristeza he visto las últimas semanas que seguimos cayendo en lo mismo, que es tirar balones fuera y esperar a que el otro nos rescate y esperar a que el otro nos diga cómo hacer o cómo no hacer. Entonces, para mí lo más importante es darnos cuenta de que no estamos solos en la posibilidad de crear tejido y empresa, y sobre todo la palabra colaboración por encima de competitividad, que es tan ridícula, se me hace tan ridícula, se me hace tan poquita cosa y tan... competitividad, ¿no? Sí, se me hace como muy... Que de hecho mi padre, mira qué cosa tan curiosa, Luchi, esto lo comento aquí. Mi padre, claro, en su manera de ver las cosas, yo me formé con Luchi López en el trabajo de A Corazón Abierto, y aquí en La Laguna, casualmente en Canarias, las 3 personas que nos hemos formado somos las 3 de La Laguna. Y mi padre, cuando estábamos en la formación, ahora cuando yo abría el local, y mi padre me decía, pero Silvia, si esas 2 chicas también se han formado en lo mismo que tú, no te van a quitar clientes. Y yo lo miro y le digo, ay papi, por Dios, si es una maravilla, eso nos enriquece a las 3. Cada una lo va a dar a su manera, cada una va a aportar lo suyo, la herramienta la vamos a llevar a otros lugares, o sea, no. Y entonces es como, ¿sabes? A mí se me parte el corazón el que haya una visión tan cegada, tan limitada, ¿no? del ser humano, ¿no? Que si al final lo que podemos hacer es enriquecernos entre todos. Entonces, para mí, el consejo sería más ese, ¿no? O sea, no veas al otro como un competidor tuyo, porque no lo es, porque no lo puede ser. No puede serlo. No puede, porque siempre y cuando lo que tú vayas a aportar sea lo tuyo auténtico. Porque eso solo lo vas a poder dar tú, no lo va a poder dar nadie más. Pues, Entonces, para mí... me gustaría
me gustaría aportar algo en relación a esto, porque curiosamente a menudo me encuentro como ese tipo de mirada en hombres y mujeres, pero muy a menudo en muchos hombres, ¿no? Y me gustaría contarles un secreto a los hombres, un secreto que conocemos o que sabemos las mujeres, especialmente las mujeres que hemos tenido hijos. Ese secreto es que cuando una buena simiente se siembra en un espacio vacío, hay una absoluta vinculación a una inteligencia que crea y que crea la forma que hay que crear. En el caso de nuestro vientre, un bebé, y que lo crea en los tiempos y en las maneras adecuadas a cada tiempo, y que nosotras solo tenemos que ser portadoras de ese proceso. La confianza plena en el proceso, la confianza plena en que podemos caminar con calma este nuevo tiempo. Si eres empresario, empresaria, de los que creen que tú creas la uña del bebé, tú creas el bracito, tú tienes que diseñar cómo va a hacer ese espacio vacío para crear el ojo del bebé, no. No, hay otra posibilidad diferente, donde se puede sembrar un propósito, se puede sembrar una buena simiente anclada en los valores, anclada en esta mirada más allá de mí, en esta mirada que mira al bien común, que mira al bien mayor de todas las partes, que está mirando el planeta que tenemos, que está mirando la sociedad en la que vives, que está mirando lo que hay y lo que te hace feliz dar, aquello que es intrínsecamente fácil para ti ofrecerlo, y que cuando contempla todo eso, esa semilla la deposita en el espacio inteligente que nos habita, como un gran vientre, y ahí se ponen en marcha procesos que van haciendo crecer eso que es lo siguiente. Y que tú que estás escuchando, nosotros que estamos participando de esto, necesitamos confiar plenamente en que podemos sostener el proceso afinados en la intención y con el corazón abierto para ir más allá de nosotros y permitir que las fuerzas que nos rodean y las fuerzas intrínsecas se articulen para dar la mejor respuesta, la mejor forma a lo que sigue. Si esa forma es una forma de transformación de lo que ya tienes, habrá que sostener y permitir que esa nueva forma ocurra. Si esa forma es darle final a la forma que había y mantener un tiempo de barbecho para ver qué nueva forma surge, así será. Y si la forma es sostener esta incertidumbre y empezar a mirar cuáles son esas cualidades intrínsecas que me sale fácil compartir con el mundo y ver qué utilidad tienen en el mundo y cómo puedo cuidar de ese mundo, con eso pues también se sembrará eso y aparecerá una nueva forma. Entonces este es el secreto del vientre femenino, que es en definitiva una, para mí, una referencia tangible de cómo se crea, del misterio de la creación, cómo vamos a crear lo nuevo. Escuchen, señores
y señoras que están más en esa otra visión, escuchen, porque hay algo que aprender ahí. Hay algo que aprender de cómo se crea la vida en el vientre de una mujer y cómo podemos sostener ese proceso con calma. Y les voy a decir un secreto más. Esa mujer que está preñada de una simiente, en el momento en el que se ponen en marcha todos los procesos creativos para la vida, esa mujer está en estado de gracia. Hay un médico mexicano que se llama el doctor Moncayo, que pueden investigar, que detectó que la mujer que está en proceso de gestación tiene todo el espectro de luz, todo el arco iris en sus células. Eso quiere decir que está en estado de gracia, de plenitud real. Otra cosa es los estados mentales y todo. Estamos hablando a nivel celular, ¿vale? Para ir a cómo hay algo fascinante en esta experiencia de vida que tenemos, ¿no? Y cómo este tiempo tal vez nos sea útil para acercarnos allí y mirar con una mirada más poética, que es lo que nosotros buscamos en A Corazón Abierto, una mirada que está detectando más la belleza de lo sutil y lo sagrado en una experiencia tan tangible y tan de los pies en la tierra como es crear lo nuevo. Desde la vida humana hasta la nueva empresa, pasando obviamente por imaginar la nueva sociedad. Por favor, imaginemos lo mejor. Imaginemos, démosle espacio a nuestra mente para aterrizar, alojar en nuestro corazón la posibilidad de que lo nuevo sea hermoso y sea lo mejor para todas las partes. Para todas las partes. Y ahí estaremos aportando esa cualidad de ir más allá de mí, que hoy nos servía de foco a través de la experiencia de Silvia con la empresa, del modelo del que venimos y necesitamos imaginar el modelo al que vamos, alojándonos en ese espacio vacío, comprendiendo que ese espacio ha de ser fecundado por nuestras ideas más elevadas, que tengan en cuenta el ir más allá de mí. Si estás proyectando para crear solo para ti, te estás equivocando porque ese no es el tiempo que viene. Si estás queriendo guardar la empresa solo para ti, solo para salvarte tú, te estás equivocando. Las fuerzas se articulan para ayudarte cuando estás mirando más allá de ti, por el bien de todas las partes, y eso incluye, por supuesto, el planeta en el que estamos. Cuidar la casa. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias por compartir este espacio precioso de encuentro. Creo que de verdad esto lo hemos construido entre todas, con el corazón que le hemos puesto, dedicarle este rato a compartir y a afinar los corazones en busca de ese nuevo espacio de sostener. ¿Okay? Por aquí en el chat hay aportaciones hacia lo que se iba diciendo, de resonancia, gratitud, nos están dando las gracias. Gracias a vosotras. O sea, esto se ha podido dar porque estamos todas aquí. Unas hablamos, otras escuchamos, otras sentimos, otras traemos toda la resonancia de nuestra experiencia de vida y también, sobre todo, toda esa capacidad de ensoñar lo siguiente. Gracias. Y ahí está.